es la arquitectura de una computadora. Esta arquitectura de computadora nos da una buena idea de lo que tenemos por debajo a nivel de hardware, y lo que vamos a empezar a hablar hoy día es lo que tenemos por encima, es decir, el sistema operativo, el software. Sin embargo, hay algunos elementos que también son importantes a nivel de hardware y los vamos a repasar. Pero empecemos con lo más básico, con lo que habíamos empezado el primer día de clase, que es un sistema operativo. Hemos descrito mucho lo que es un sistema operativo, pero casi siempre se confunde con las funciones del sistema operativo. Hemos dicho que el sistema operativo es un programa, es un software, pero es el principal programa, es el principal software que hace que el hardware funcione, independientemente que sea una PC, un celular, una tableta, un server, un mainframe. Es el primer programa, el programa principal que ejecuta la computadora. ¿Cuál es la idea? En que pueda ser operable esa computadora. Ahora, cuán operable, cuán amigable sea, depende de una de sus funciones. Entonces, podemos distinguir tres funciones en el sistema operativo. Normalmente se distinguen dos, pero aquí hemos tratado de destacar un elemento que es muy importante y vamos a describirlo. La primera, si no la más importante, con la que ha nacido un sistema operativo, es la gestión de recursos. La idea es que se administre eficientemente. Está entre paréntesis optimiza, porque es muy complicado el ser óptimos. Si tuviésemos una optimización al 100%, implicaría que es el mejor sistema operativo. Que ese sistema operativo es rápido, es veloz, no se cuelga, jamás ha trancado algo, que siempre está activo, que siempre responde a las necesidades al menor tiempo posible. Es muy complicado. Y se van a dar cuenta cuán complicado es cuando empecemos a llevar los demás temas. En los demás temas ustedes se van a dar cuenta que las tareas que tiene que realizar el sistema operativo por debajo no son fáciles, no son simples. Entonces es razonable que un sistema operativo se cuelgue. Es razonable que a veces se ponga lento, por lo que tiene que ser por detrás. Entonces, cuando hablamos de administrar eficientemente, nos vamos a quedar con el término eficiente y no tanto el término óptimo. Recursos del computador. ¿A qué nos referimos? Que sean físicos o lógicos. El procesador, la memoria, dispositivos de entrada y salida son físicos. O software, que son archivos. A veces el sistema operativo tiene que lidiar con una tiempo varios usuarios accedan a un mismo registro o a un mismo campo. Entonces también tiene que lidiar con recursos lógicos. El segundo tiene que ver con la ejecución de servicios para los programas. Y aquí vamos a hablar de lo que son las APIs o llamadas al sistema. ¿Está bien? Vamos a detallar con mucho más esmero estos términos. Estamos simplemente mostrando esas tres funcionalidades. La que les gusta ver, en realidad la que ustedes ven cuando encienden una computadora, es una máquina virtual o una interfaz. Es el ambiente, el medio en el cual el usuario puede ejecutar tareas. Es fácil cuando es gráfico y ustedes utilizan el ratón, presionan 2 clics en algún lado y están ejecutando tareas. Esa es una interfaz gráfica. Pero podríamos trabajar también con una interfaz de consola, que muchas de las tareas que hagamos lo vamos a hacer en consola. ¿Qué significa la consola? Una línea de comandos que nos van a permitir, a través de la ejecución de ciertos comandos, realizar las mismas tareas que se pueden realizar en forma gráfica y hasta mucho mejor, mucho más avanzado. Inicialmente los sistemas operativos gráficos, la interfaz gráfica no existía. Todos los sistemas operativos manejaban solamente consola. Sin embargo, aunque ha aparecido la interfaz gráfica gracias a Xerox y luego popularizada con Apple, después adoptada por Microsoft, etcétera, etcétera, a través de la línea de comandos. Entonces, el poder de un sistema operativo, de utilizarlo no como un usuario final, sino como alguien que conoce el sistema operativo, está en la línea de comandos. Y la interfaz gráfica se la deja al usuario final, que no necesita conocer cosas del sistema operativo, solo necesita usarlo.
Esa es la gran diferencia. ¿Está bien? Vamos a ver que el sistema operativo conceptualmente está formado por 3 capas. La capa que está más cerca del núcleo, perdón, la capa que está más cerca del hardware se llama núcleo o kernel. Vamos a hablar sobre los kernels y vamos a identificar qué kernel tiene Windows, macOS o Linux, más adelante en el tema, pero es la capa que está mucho más cerca del hardware. Es la que gestiona recursos hardware del sistema, es la que suministra funcionalidades básicas del sistema operativo. En algunos casos el kernel lo constituye un archivo, en muchos otros el kernel es un conjunto de archivos. Y esta capa se ejecuta en modo privilegiado. Habíamos visto en la parte anterior del tema, que existe principalmente 2 modos de ejecución. ¿Alguien me puede decir cuáles son esos dos modos? ¿Alguien me puede decir qué son esos 2 modos? ¿No estaban en clases anteriores? ¿No han visto los videos? Modo usuario y modo privilegiado. Ok, modo usuario y modo sistema. Modo no privilegiado, modo privilegiado. Muchas de las tareas, principalmente las de entrada y salida, les había dicho que se ejecutan en modo privilegiado. En este caso, el kernel se ejecuta en modo privilegiado. Un usuario normal no puede cortar tareas del kernel. Aunque tenga el password de un superusuario, el superusuario está por debajo de llamadas al sistema. Es la que ofrece un API, una librería que permite traducir elementos que el usuario quiere hacia el kernel. Es como un pequeño software intermediario que de alguna forma se comunica con el usuario a través de su shell o intérprete de comandos y se comunica con el kernel. Entonces, es un elemento intermediario. Y estos shells pueden existir diversos dependiendo del sistema operativo. Por último, tenemos la capa de shell. Entonces, si se fijan, tenemos 3 funciones porque tenemos 3 capas principalmente. Aquí abajo en la gráfica está el hardware, que eso es fierro. Tenemos por encima el núcleo, que está relacionándose con ese fierro. Tenemos lo que dice servicios, como API, y tenemos un shell por encima. El programa de usuario puede estar a alto nivel, el usuario por aquí arriba, puede estar en bajo nivel. Por eso es que los programas de usuario pueden abarcar las 3 capas. Normalmente los programas que nosotros ejecutamos o que desarrollamos están por aquí encima del shell. Entonces, todo usuario normal se va a relacionar con el shell. ¿Qué es el shell? La interfaz gráfica. Voy a compartir un poco más para que podamos ver esto. Por ejemplo, se puede ver en pantalla, me imagino. Este es mi shell. Este es mi shell gráfico. Tengo un desktop, un escritorio, tengo distintos programas, tengo un programa que me permite revisar los contenidos de mis documentos y puedo ir viéndolos uno por uno, etcétera, etcétera. Es un shell gráfico, es mi entorno gráfico. A eso le llamo shell. Pero puedo tener un shell en consola. Aquí tengo una línea de comandos y puedo ejecutar distintos comandos. Entonces tengo un shell de consola y un shell gráfico. Y todo sistema operativo ofrece ambos esquemas. Todo sistema operativo. La mayoría, con el caso de Unix, ha nacido de consola. Windows ha nacido de consola. ¿Cómo se llamaba el primer sistema operativo del cual Windows ha sido una evolución? ¿Alguien sabe? DOS. El sistema operativo se llamaba DOS. Y de ahí ha ido naciendo lo que conocemos ahora como Windows.
Entonces ha nacido en consola de alguna manera. Y una consola mucho más limitada porque era monotarea, monousuario, monoprogramación. Mientras que Unix siempre ha sido multitarea, multiusuario, multiprogramación. Windows ahora equipara eso, pero ha tenido que pasar muchas cosas para que pueda tener lo que tiene. Entonces a eso nos referimos con Shell. El API, vamos a verlo un poco más adelante, pero voy a adelantarles un poco. Cuando hablamos de API, estamos hablando de una librería que representa distintos servicios que nos puede brindar el kernel. O sea, ¿cómo podemos acceder al kernel? El API hace llamadas al sistema, así se llama, System Calls, por tareas que realiza el usuario. Aquí tienen dos tipos de librerías. Una llamada POSIX, que es todo lo que es Unix, es un estándar para Unix. O sea, macOS va a trabajar sobre POSIX, Linux va a trabajar sobre POSIX y Unix como tal. Y la otra, que vendría a ser el estándar para Microsoft, se llama Win32. Y aquí existen diferentes grupos de tareas que se pueden realizar. Por ejemplo, vamos a ver aquellas tareas que yo acabo de realizar en mi máquina. He abierto un directorio, he leído, ¿no? Cuando a lo que me refiero es que ingreso aquí al tema 1, puedo ir al kernel y dentro del kernel puedo ver un archivo. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Entienden? Estoy navegando. Puedo hacer exactamente lo mismo cuando yo ejecuto un ls, por ejemplo, aquí tengo directorios. Puedo ejecutar ls documents y voy a ver el contenido de mi directorio documentos. Entonces, esto estoy haciéndolo con mi shell, aquí o aquí, no importa. Mi shell de consola o mi shell gráfico. ¿Qué estoy haciendo por debajo, en realidad? Estoy haciendo un Open Directory, en el caso de Unix, POSIX. Estoy haciendo un Open Directory. Al hacer esto, en Windows estaría haciendo un Find First File. Ese es el nombre del servicio que estoy llamando a través de la API. Luego estoy haciendo un Read Directory, estoy leyendo su contenido. ¿Qué estoy haciendo en Windows? Find Next File. Y luego en un Close Directory, estoy haciendo un Find Close. Entonces, en Windows no importa que se llame diferente, está realizando la misma tarea. Si yo abro ahora un Windows y hago lo mismo en consola o en gráfico, estoy ejecutando estas tres llamadas al sistema. Entonces, el API es un intermediario que me permite comunicar el núcleo con el shell. El shell es mi entorno de trabajo, consola o gráfico. ¿Eso está claro? ¿Alguna idea? ¿Alguna pregunta? Ok, vamos a describir mejor estos tres elementos que hemos visto, estas tres capas. La primera tiene que ver al sistema operativo como gestor de recursos. Aquí decimos que recurso es todo medio o cualquier bien que sirve para conseguir lo que se pretende. Puede ser físico, puede ser lógico. Memoria, procesador, son recursos físicos. Un temporizador o puerto de comunicaciones pueden ser recursos lógicos, una forma de introducir algo a la información. Los recursos siempre son limitados. La memoria RAM es limitada. Tenemos 2, 3, 4 discos duros. No podemos tener 20 discos duros. Tenemos un procesador, 2 procesadores. No podemos tener 20 procesadores. Entonces, siempre los recursos van a ser limitados. Y una vez que el proceso los utiliza, normalmente se los tiene que reutilizar. El proceso, una tarea va a utilizar un cierto recurso, va a ejecutar lo que necesita hacer y luego tiene que liberarlo para que otra tarea vuelva a usarla. Ese recurso está todo el tiempo siendo utilizado. Si es el procesador, prácticamente no tiene que tener descanso. En la computadora actual pueden coexistir varios procesos, al mismo tiempo que varios usuarios que estarían con sistemas abiertos. En el caso de Windows, por ejemplo, ustedes pueden crear sesiones con distintos usuarios, pero solo un usuario puede estar utilizando la sesión al mismo tiempo, porque aquí tengo una sesión
Y mi sesión, fíjense, el prompt es de un usuario que no es privilegiado. Es un prompt, este prompt de Unix, el pesos, es un usuario no privilegiado. Puede realizar ciertas tareas, pero no todas. Voy a abrir una segunda pantalla. ¿Está bien? Aquí tengo una segunda y aparece el mismo usuario. Voy a colocar un superusuario. Vamos a entrar. Ya sé de qué se trata. Entonces vamos a poner... Inge, Dime. entonces, digamos, nuestro sistema operativo, digamos, ¿no? Que utilizamos ahora, yo, por ejemplo, digamos, Windows en mi casa, ¿no sería útil, digamos, para algún tipo de equipo más grande, digamos, ¿no? Como los que utilizan, digamos, en la NASA, no es apropiado, digamos, que utilicen Windows porque tienen más recursos y el Windows que tengo está pensado para unos recursos más limitados, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, cada sistema operativo tiene destino un tipo de máquina, una PC, por ejemplo. Lamentablemente, en los sistemas actuales, en macOS, está restringido poder entrar como superusuario, aunque puedo realizar tareas como superusuario. Coloco superuser2 y puedo ejecutar el S, ¿no? Y me va a pedir una contraseña para poder realizar la tarea. Uf, no me está reconociendo la contraseña. Ahora sí, la he realizado, fíjense, ha realizado mi tarea, pero el prompt no me ha cambiado, estoy realizando la tarea. Yo podría tener dos usuarios en Linux, me va a permitir hacer eso, no se preocupe, cuando haga las tareas con dos usuarios, me va a permitir. Aquí van a tener un prompt, en vez de pesos, van a tener un prompt numeral, y eso es un superusuario, el usuario root. O sea, ¿cómo se hace eso? Se puede poner SU a login. Aquí coloco root y la contraseña respectiva, pero macOS no me lo permite. ¿Está bien? No me está permitiendo macOS, por la versión de macOS que tengo. Entonces, para ejecutar algo en macOS utilizo sudo. Es la forma de hacerlo como superusuario. En el caso de Linux, basta que ingresen como usuario root, van a tener un prompt diferente. El prompt ya no va a ser pesos, va a ser numeral. Entonces, fíjense que yo en Mac puedo utilizar varios usuarios al mismo tiempo, lo que no puedo hacer en Windows. Si yo quiero generar otra sesión en Windows, tengo que cesar mi sesión y entrar con otra, o si no, cambiar de sesión. La otra se queda en memoria, como stand-by, y puedo ejecutar el segundo usuario. Quiero ir al primero, tengo que dejar en stand-by el segundo y pasarme al primero. O sea, Windows no me permite hacer lo que estoy haciendo en este momento en Unix. Y esto es una característica de Unix desde sus orígenes. ¿Está bien? Entonces, se pueden ejecutar simultáneamente. A eso se refiere esta parte del texto. En Windows no, ya saben. Estos procesos compiten por los recursos. O sea, si yo tengo dos abiertas y cada una está ejecutando tareas, usuario 1, usuario 2, están compitiendo por los recursos. Vamos a suponer que estos dos tienen que imprimir, o que estos dos utilizan memoria, o que estos dos utilizan mucho procesador. Están compitiendo por el recurso. A eso se refiere con competencia. Entonces, el sistema operativo tiene que arbitrar, tiene que ser el elemento que permita asignarle o no los recursos a las tareas que están solicitando. Se están peleando por la tarea, por el recurso. Entonces, el sistema operativo tiene que tener algún mecanismo que le permita decir, te toca a ti o te toca a ti. ¿Está bien? Obviamente, el mismo sistema operativo, cuando esté dando ese tipo de asignación, tiene que asegurarse que sea la adecuada. Y si existe una violación de seguridad, por ejemplo, un proceso que le han asignado una cantidad de memoria, un virus, por ejemplo, quiere acceder a otro lugar de la memoria, el sistema operativo tiene que frenarlo y sacarlo, matar el proceso. Tiene que botarlo. Y va a aparecer seguramente una cajita de diálogo en el sistema operativo que diga, la aplicación X ha generado un error de protección general y debe cesarse. Y no nos da más opción que decirle, ok, no podemos salvarlo. Sí, el sistema operativo se da cuenta. ¿Está bien? Entonces, eso evita que algunas tareas que necesiten asignar ciertos recursos, que necesiten utilizar ciertos recursos, no utilicen un recurso que no le han asignado. A eso se refiere. Entonces, asignación de recursos, el sistema operativo mantiene ciertas estructuras
que le permiten saber qué recursos están libres y qué recursos se han asignado. O sea, tiene información todo el tiempo de qué cosas tienes que esperar a que esté disponible. Y también es importante la prioridad de los procesos. Ciertos procesos se ejecutan con diferentes prioridades. Por ejemplo, aquí voy a ejecutar un comando que me permite ver todos los procesos que están ejecutándose en Unix. Y si ustedes se fijan, existe una columna. ¿Dónde está? No me permite ver todavía el tamaño. No me permite ver. La implementación de macOS es un poco diferente en su Unix. Cuando hagamos top, por ejemplo, en Linux, van a ver una columna que dice de prioridad. Y aquí no la estoy viendo, bueno, a menos que mi pantalla no sea lo suficientemente larga. Porque si se fijan ustedes, a medida que voy alargando mi pantalla, más o menos columnas se ven. Entonces, simplemente puede ser que hayan dejado la prioridad mucho más lejos en esta información. Vamos a ver si en algún momento aparece prioridad. Siempre hay formas de hacerlo. ¿No? Sigue apareciendo más cosas. Tiene mucha información este comando de las tareas que se están realizando. Pero no aparece prioridad. Bueno, tal vez sea algún, podemos ver cuán larga es, pero vamos a ver, por ejemplo, man-top, que me permite ver el manual del comando. Y debe haber alguna opción que me permite ver la prioridad. Si me ayudan, si no la encuentro, me avisan. Algo que diga prioridad. No veo la prioridad. No importa, o sea, esto lo vamos a ver. Ustedes van a hacer una práctica con prioridades, entonces van a saber exactamente a qué me refiero. No importa de momento, pero bueno, entonces, prioridades. A ver, vamos a... No se va a quedar. No se va a quedar abierto eso. No tengo Linux instalado porque quiero instalarlo, o sea, quiero habilitarlo para enseñar. Me gusta que todo lo que esté hablando técnicamente esté claro. Ya que ustedes no preguntan, entonces yo por lo menos me digo, ¿sabrán lo que es una prioridad? Y bueno, prefiero mencionarles lo que es la prioridad. Entonces aquí puedo presionar control al suprimir, por ejemplo. Voy a administración de tareas y puedo fijarme estas tareas. ¿Dónde están recursos? Aquí están. Fíjense, cualquiera de estas tareas que se están realizando, no importa el usuario que tenga, yo puedo entrar con tecla derecha y aquí me dice qué prioridad tiene. En este caso está como prioridad normal, pero yo podría darle prioridad baja. ¿Qué implicaría que le dé prioridad baja? ¿O qué implicaría que le dé prioridad en tiempo real? ¿Alguna idea? Que la baja lo va a dejar, digamos, para después, o sea, no es elemental resolver la ola, pero el del tiempo real es como que va a ser lo primero que se va a encargar. Si yo pusiese una tarea en tiempo real, prácticamente sería la única que realice. No tendría tiempo para destinar a las demás. Ustedes van a hacer este ejercicio en Linux de cambiar la prioridad a un proceso. Y se van a dar cuenta, si le ponen prioridad muy alta, o sea, tiempo real es extremo, pero le van a poner una muy alta, no tanto como tiempo real, y su sistema se va a empezar a degradar, va a empezar a ponerse lento. Y cuando ustedes quieran escribir otro comando, prácticamente se va a ver letra por letra que se va escribiendo y no va a responder de forma normal. Entonces, eso es prioridades. Le estamos diciendo que todos aquí tienen prioridad normal. Podríamos ver algo del sistema, por ejemplo, no sé. Vamos a ver, se me ha cambiado. Esto es normal, vamos a intentar buscar el Explorer, que es el shell de Windows. Este es normal,
Tal vez el proceso más alto que esté. Vamos a ver. Bueno. System, prioridad normal. Bueno, no sé, cualquiera de estas vamos a poner. El spooler, esto es impresora. Normal. Entonces lo que quiero es tratar de ver algún proceso que tenga diferente prioridad a la normal. Ustedes pueden jugar con esto en sus máquinas. Mientras no cambie nada, no hay ningún problema. No, todas las que estamos logrando aparentemente son en prioridad normal. Pero bueno, no es cierto. O sea, algunas están corriendo en prioridad alta, jamás en tiempo real o por encima de lo normal. ¿Está bien? Esas son prioridades. Se puede ver en Unix, se puede ver en Linux. Han visto que macOS está recursos libres y entra una tarea que tiene una prioridad muy alta. ¿Qué tendría que hacer el sistema operativo? Liberar un recurso. Va a buscar de las asignaciones aquel proceso que tenga prioridad más baja y le va a quitar y le va a asignar al proceso que tenga prioridad más alta. Entonces, el sistema operativo no solo tiene que asignar recursos como un buen papá que reparte el pan por partes iguales. Puede ver que alguien está más hambriento y le va a dar un pedazo más grande. O sea, el sistema operativo va a actuar de forma que responda a las necesidades de las tareas que se van a realizar y tiene que resolver cualquier conflicto que se ocasione. Eso es asignación de recursos. La protección tiene que ver con lo que les había dicho hace rato. ¿Qué pasa si una tarea que tiene recurso, memoria por ejemplo, quiere acceder a un lugar que no le corresponde? Entonces, el sistema operativo tiene que proteger la asignación que se haga para un recurso X y no tiene que cruzar información con el recurso de otro proceso o de otra tarea. Ningún trabajo tiene que interferir con el otro. Ningún trabajo puede acceder al recurso de otro. Entonces, se necesitan asignar recursos específicos con direcciones específicas a cada una de las tareas que se van a realizar. Lo último es la contabilidad. En la contabilidad, lo que hace el sistema operativo es saber qué es lo que tiene, saber qué ha asignado, saber qué está libre, qué está usando cada una de las tareas que ha pedido, qué recurso tiene mayor carga, menor carga, etcétera, etcétera, etcétera. Va llevando una contabilidad. Esta contabilidad es fácil de ver en el caso de Linux. Es muy difícil verlo en Windows. En Windows no tenemos una contabilidad registrada. Si bien podemos tener distintos elementos que nos permiten controlar, por ejemplo, ¿a qué me referiría con contabilidad? Si veo rendimiento, aquí me está mostrando cuánto de procesador estoy usando, cuánto de memoria estoy usando, cuánto de disco. Esto es una contabilidad. Pero mi contabilidad de Windows es un poco limitada. Me da un vistazo muy general. En el caso de Linux podemos capturar elementos. Por ejemplo, ¿cuántos procesos está atendiendo? ¿Cuántos recursos está atendiendo? Entonces, podemos tener mayor información. Su contabilidad es más accesible que la de Windows. ¿Está bien? Veamos la segunda capa o el segundo elemento que hemos revisado en estas tres capas o tres características del sistema operativo. Como máquina extendida. Como máquina extendida, lo que hace es que ofrece un conjunto de servicios o llamadas al sistema que permite extender más allá de lo que tiene como núcleo lo que puede hacerse. Y esto se hace a través de diferentes clases de servicios que puedes realizar. Ejecución de programas, operación de entradas y salidas, operación sobre archivos, sobre directorios, detección de errores, etcétera, etcétera. ¿Dónde podemos ver eso? Aquí. Fíjense que aquí tenemos tema de señales, gestión de memoria, memoria compartida, cerrojos, procesos, comunicación, procesos ligeros, sincronización, semáforos, tiempos, entrada y salida, archivos, directorios, seguridad. No es una lista infinita. Fíjense, ahí se ha acabado. Las APIs no tienen
funciones infinitas. Vamos a ver más adelante en el tema cuántas funciones tiene, por ejemplo, una determinada versión de Windows, cuántas funciones tiene una determinada versión de Linux o de Unix, para que tengan una idea. Pero basta esta tabla. Ustedes tienen esta tabla en el Classroom. Pueden revisarla con más calma. No es infinita. Más bien es pequeña. Entonces no necesitamos N funciones que se van inventando en el tiempo y que se siguen aumentando los sistemas operativos. Esto es lo básico que necesita. Y con esto hace todo lo que hace. ¿Está bien? Para hacer esto, va a utilizar, por ejemplo, algún grupo para ejecutar programas. Entonces, necesita servicios que van a lanzar la ejecución de un programa. Por ejemplo, les muestro eso con algo que se llama procesos. Aquí tenemos fork. ¿Qué hace? Crea un proceso. Y con el exec ejecuta un programa. ¿No? Esa es la forma de hacerlo en el caso de Unix. Entonces, tenemos servicios que hacen ese tipo de cosas. Operaciones de entrada y salida. Igual, podemos realizar distintos tipos de operaciones de entrada y salida. Significa que estamos comunicándonos con el hardware de cada uno de los periféricos. Podemos ver eso en la API y vamos a ver algo que diga entrada y salida. Aquí, por ejemplo, podríamos ver stdin. stdin, si alguien conoce el lenguaje C, es Standard Input o Standard Output o Standard Error. Es la forma de una librería que tiene para poder mostrar, introducir información por un teclado o mostrarla en la pantalla. ¿No? Aquí dice, devuelve un dispositivo de entrada y salida estándar. Entonces, esto es propio del lenguaje C, en el que se ha hecho Unix, y Unix ha adoptado eso. Aquí tengo un read, aquí tengo un write. Entonces, está leyendo o está escribiendo. Es bastante simple. Si yo quiero mandar algo a impresora, tengo que escribir en el dispositivo. Si yo quiero guardar, si yo quiero recuperar algo de un disco duro, tengo que leer del disco duro. Entonces, tampoco es complicado entender estos grupos de servicios que se brindan. Operaciones sobre archivos. Sabemos lo que es un archivo, guardamos nuestra información en archivos, en los pendrives, entonces nos permite crear archivos, bozar archivos, renombrar archivos, abrirlos, leer, escribir cosas o leer cosas en ellos. Si vemos la API, veamos archivos y aquí podemos abrir un archivo, podemos cerrar un archivo, podemos leer, podemos escribir y va a cambiar en Windows diferente que Unix, pero tenemos los servicios para hacerlo. Aquí tenemos bozar archivo, mucho más evidente, crear archivo, leer de consola o escribir a consola. ¿Qué es consola? Esa línea de comandos. Puedo obtener los atributos de un archivo, puedo obtener el tamaño de un archivo. Son pequeñas funcioncitas que están establecidas dentro de esta API. La API no es el kernel, no se olvide. El kernel es lo básico que hace que funcione el sistema operativo y se comunica a través de la API con el shell del sistema operativo. Igual se pueden realizar tareas de comunicación o sincronización de procesos. Un momentito, por favor. Lo siento, estaba perdiendo voz ya, me he atorado, ¿no? Ok. Entonces, comunicación y sincronización de procesos. Vamos a ver un tema sobre esto. Y esto, aquí vamos a hacer programación concurrente. Pero el sistema operativo ya nos ofrece elementos para hacer esa programación concurrente. En este caso se llaman semáforos. Sincronización los tenemos cuando son hilos. Han debido ustedes en programación ver el término thread, hilo. Vamos a verlo en el tema siguiente, a qué se refiere y qué diferencia hay con los procesos que están aquí arriba, que se llaman procesos pesados. Procesos, estos. Los hilos vendrían a ser los procesos ligeros. Pues fíjense cómo implementan los sistemas operativos, ya sean estos tipos de procesos o estos otros. Se puede crear un proceso a través de fork. Ustedes van a hacer un programa en C, van a compilarlo, pero claro, no se preocupen, no necesitan aprender C, ya les he dicho. Con lo que hagamos, básicamente, ustedes van a poder realizar las tareas. Y van a ejecutar una tarea, van a crear un proceso en Unix con el comando fork, que en la práctica es una llamada al sistema de esta API. Se pueden detectar y tratar errores. Existen igual ciertas funciones que nos permiten. Han visto un std error, decía, standard error. Entonces,
existen múltiples tareas que nos permiten trabajar con todos estos grupos y más, porque aquí estamos simplemente reflejando los grupos más importantes. En la API ustedes pueden ver que existen muchos más. La tercera funcionalidad, o la tercera capa, es la que más relacionamos nosotros, el shell, la interfaz de usuario. ¿Cómo se llama el shell de Windows? Ya les he dicho hace rato, pero si han prestado atención me van a responder. ¿Cómo se llama el shell de Windows? ¿Cómo se llama esto? Explorer. Explorer, exactamente. Si yo voy al administrador de tareas, fíjense lo que voy a hacer. Voy a detalles y busco Explorer. Aquí está Explorer. Y lo voy a finalizar. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué ocurriría si mato Michelle? ¿Se pasaría a comandos? No. Vamos, ¿qué pasaría? La pantalla se pone negra. Huelga. Sí, se pone oscuro la pantalla. Oscura la pantalla, interesante. ¿Pero qué implica eso? Bueno, No hay probemos. interfaz gráfica, ¿no? Ok, no hay interfaz gráfica ya, pero probemos. Fíjense que el shell ya no aparece, el Explorer. Lo he matado. Entonces no tengo una forma de comunicarme con mi sistema operativo. Lo perdí. ¿Qué implica en la práctica? Nosotros le llamamos a esa interfaz gráfica escritorio. No es propio de Microsoft, ni siquiera de macOS. La interfaz gráfica ha sido ideada de esa manera como un escritorio, con su basurerito a un lado y los papeles por todo lado, de un escritorio normal de trabajo. He matado mi escritorio, es como si en un arranque de furia hubiese botado todo fuera de mi escritorio. ¿Qué tengo en mi escritorio? Nada. ¿Es lo que tengo ahora? Nada. Entonces, si quiero entrar, tendría que reiniciar sesión, ¿no? Presionar control, aquí tengo, cesar sesión, cambiar de usuario, tendría que ser algo así. Cierro mi sesión y otra vez aparece mi otra sesión. Presiono Enter y va a volver a habilitarme mi shell. ¿Sí? Ese es mi shell. Entonces, todo esto está sobre mi escritorio. Y lo que he hecho es borrarlo, matarlo. Y estas aplicaciones, cualquier cosa. Todo eso lo he matado. Entonces, mi interfaz de usuario es mi shell, mi trabajo. Y el shell puede ser interfaz textual, lo que me refiero es con esto, a esto. En Windows también puedo tenerlo. ¿Dónde está mi Windows? Puedo tener, voy a cambiar de color para que se note mejor. Esta es mi línea de comandos. Y con mi línea de comandos puedo ejecutar tareas al igual que con mi interfaz gráfica. Sin problema. Para mí esto sigue siendo DOS. Porque los comandos son los mismos que de DOS. No ha cambiado. Y aquí tengo mi interfaz gráfica. Entonces tengo dos tipos de interfaces. Les he mostrado en Unix, les he mostrado en Windows. El shell está pendiente de lo que escribe el usuario. Si es línea de comandos, necesita un prompt. Así se llama, prompt. Aquí, fíjense, en este lugar, está parpadeando el cursor. ¿Qué implica eso? ¿Qué significa que esté parpadeando el cursor? ¿Está listo para recibir comandos? Está listo, está esperando un comando. Si yo ejecuto un comando, presiono Enter, lo realiza. Y otra vez vuelve al prompt para decirme, estoy listo para la siguiente tarea. Quiero limpiar pantalla, lo realiza. Está listo para la siguiente tarea. Esa es la idea. Una línea de comando siempre va a mostrarme que está listo para realizar una tarea. Aquí, fíjense que el cursor ejecutó el S y no está parpadeando. Esta es un esquema de macOS, no tiene nada que ver con que no esté listo. Aquí está listo para cualquier comando. Presiono Clear, está listo, me está esperando, es el prompt. Línea de comandos Unix, línea de comandos Windows. ¿Qué es lo que? Bueno, en las interfaces gráficas está pendiente de los eventos del puntero, del ratón, de los botones, del estado del ratón y del teclado. Yo puedo presionar, por ejemplo, mi teclado hacia arriba o hacia abajo. Y está ejecutando la tarea. Es mi
parte de mi interfaz gráfica. O puedo mover el ratón, el puntero, y en este momento está haciendo caso y está mostrándome la posición del ratón en función de la relatividad de mi movimiento. Entonces, ya sea línea de comandos, o sea, parte gráfica, está esperando algo que yo haga. Presiono Control Escape, no estoy en Windows, ¿no? Y me voy a ir a esta. Presiono Escape, voy a volver a esta. O sea, ya sea teclado, o sea, ratón, está esperando algo que yo haga. Entonces, la interfaz gráfica normalmente no vemos que esté esperando algo. Ahí no aparece un cursor que nos diga estoy esperando alguna acción. Pero nosotros deducimos que como no está haciendo nada, puede hacer cualquier cosa. Abrir un folder, un directorio. Ejecutar una aplicación, ¿no? Sabemos eso de entrada, porque manejamos el sistema operativo gráfico. Y en consola sabemos que está esperando algo cuando el cursor está parpadeando en el caso de Windows o en el caso de macOS, está ahí. Va a depender mucho del shell que se ejecute. Por ejemplo, en Linux tenemos hasta 3 shells que conozco. ¿Alguien sabe cómo se llaman los shells de Linux? ¿Ni idea? Vamos a trabajar con uno que se llama KDE. Hay otro shell que se llama Genome y otro shell que se llama ICE. O sea, la gente ha ido creando esos shells y difieren un poco. Por ejemplo, el shell nuevo de Windows 11, ¿no?, es totalmente diferente a los shells anteriores. Vamos a abrir el Windows 11. Se van a dar cuenta que su shell es diferente. Va a realizar las mismas tareas, etcétera, pero el shell ha cambiado. Han cambiado, ya no hay un botón de inicio, o sea, le han puesto aplicaciones directamente aquí que funcionan con botón derecho, botón izquierdo, etcétera, etcétera. Pues ha cambiado el esquema, ¿no? Ha cambiado. Ese es su nuevo shell. Quiero ejecutar línea de comandos. A ver, no he probado esto aquí, pero bueno, debería ejecutar en algún lado. Vamos a poner buscar. Comando. Aquí tengo mi línea de comandos. No importa que me diga versión 10 o lo que sea, tengo mi línea de comandos. Y seguramente me va a hacer caso a las mismas funciones que estaba acostumbrado. ¿Sí? Me hace caso. Me hace caso a los comandos. Si coloco help, me va a dar una lista de todos los comandos que permite ejecutar. ¿Está bien? Entonces, independientemente del sistema operativo, gráfico, consola, lo que hace es esperar primero que yo ejecute algo. Luego analiza la orden y si es correcta, la ejecuta. ¿Cómo voy a saber si es correcta o no? Por ejemplo, en el caso de macOS. Correcto es presionar el S, listar. Pero ¿qué pasa si coloco el C? Aquí. Mi comando para ver directorios es dir. Pero ¿qué pasa si pongo direct o die? No sé. No se reconoce el comando. Claro, esto es más fácil de verlo en consola. En el caso de interfaz gráfica, ¿cómo me puedo equivocar? Es más difícil, ¿verdad? Estoy pulsando el ratón, estoy moviendo el ratón, entonces es más difícil equivocarme, pero entonces, si es correcta, la ejecuta. Y para eso emplea los servicios, a través de las APIs. Y concluida la orden, muestra el aviso prompt, en el caso de línea de comandos, o si no, vuelve a la espera, en el caso de parte gráfica. Obviamente, el trabajar con línea de comandos es para usuarios un poco más experimentados, usuarios del sistema operativo, no un usuario final que solo utiliza el sistema operativo. ¿Por qué? Porque se tiene que memorizar sintaxis de comandos. Han visto que en Mac o en Unix es diferente los comandos que de Windows. Entonces uno necesita saber de memoria los comandos. Bueno, aunque tiene un help, tiene una ayuda, puede trabajar con eso, no siempre uno va a estar con el tiempo como para hacerlo. Mientras que en la parte gráfica es más fácil, se trabaja directamente moviendo el cursor, presionando botones. Aquí nos muestra que para poder ver el contenido de un archivo, en Windows se utiliza type,
y en Unix se utiliza cat. Vamos a utilizar mucho el comando cat de Unix para ver los contenidos de archivos de texto. Pero en Windows, si queremos hacer lo mismo, utilizaríamos type. Entonces, hay diferencias, porque estas diferencias son ejecutadas a través de sus shells. Aquí están los shells KDE, Genome de Linux, o Windows, vamos a manejar con el Explorer, así se llama. En el caso de Mac se llama Finder, ese es su shell, ¿está bien? Aunque es más su manejador de archivos. Ok, ¿alguna duda de las tres funcionalidades de un sistema operativo? Nada, avancemos un poco entonces. Vamos a ver el arranque del sistema. El arranque del sistema hablamos de la máquina, no del sistema operativo como tal. De todo el sistema hardware y software se divide justamente en dos partes. En la parte hardware y en la parte software. Aquí tenemos la unidad de memoria. La unidad de memoria, la RAM, también va a tener una parte de ROM. En la parte de ROM se guardan cosas que cuando se apague la máquina persistan. Por ejemplo, ustedes pueden haber puesto en hibernación su máquina, en stand-by si quieren. Entonces, cuando vuelvan muevan el cursor, muevan el ratón o presionen una ROM. Inge, buen día. Se le está cortando mucho el audio. El procesador no hace caso de nada que no esté en RAM. El disco duro no va a leer absolutamente nada directamente al procesador. Tiene que estar en RAM. La memoria principal de los computadores es volátil. La RAM es volátil. Cuando se enciende la máquina, no hay nada. Está vacío. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir para que el sistema operativo encienda como tal? Cuando se enciende la computadora, la memoria RAM está limpia. Por lo tanto, si el procesador ve la RAM, no puede hacer nada. ¿Qué se hace para resolver esta situación? Se utiliza un programita que está guardado en memoria ROM. La memoria ROM no es volátil. ¿Cuál es la idea de este programa? Puede estar en la parte más baja o en la parte más alta del mapa de memoria. Aunque normalmente en las PCs está al final del primer megabyte de memoria, como muestra esto. Al final del primer megabyte de memoria. Si tengo 4 GB de RAM, al final del primer mega está la parte ROM. En esta memoria ROM hay un programa de arranque, un pequeño programita, que también se le llama iniciador ROM. Si es una PC, la memoria ROM, aparte del programa iniciador, tiene algo que se llama BIOS, que es Basic Input Output System. ¿Para qué sirve el BIOS? ¿Alguien me puede decir? Para gestionar las funciones de entrada y salida básicas, digamos, ¿no? Como el teclado y la pantalla. Ya, pero hace algo el BIOS antes, que se llama self-post. ¿Que es que se enciende solo? No. Cuando encienden una máquina se van a dar cuenta que verifica la memoria. Y si está bien, continúa. Verifica qué periféricos tengan. Si están bien, continúan. Si no están bien, su máquina puede empezar a pitear. Y por la cantidad de pitidos, uno puede saber si está mal la RAM, si está mal el procesador, si está mal el reloj, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un self-post que lo realiza el BIOS antes de que entre siquiera a revisar algo del sistema operativo. Ni siquiera. Se hace a nivel de inicio de máquina, encendido de máquina, hardware. Para eso también sirve el BIOS. En el BIOS se guarda toda la información que tiene que ver con qué disco duro tengo, de qué tamaño es, la hora, si quieren, la fecha, se guarda cuánto de RAM tengo, etcétera, etcétera. Mucha información. En qué orden tiene que arrancar, si tiene que leer primero USB, tiene que leer el lector de CD, o tiene que leer el disco duro, qué disco duro va a leer primero. Todo eso se guarda en el BIOS. Entonces, en esa memoria ROM no solamente está el programa iniciador, también está algo que se llama BIOS. Y que en las portátiles, en las PCs, en todo lo que es PC,
existe. ¿A qué nos referimos con ese pequeño programa cargador? También llamado boot. Entonces, esta parte del boot se va a guardar en el disco. Cada disco duro tiene una pequeña partecita para arrancar el sistema operativo. Ahí se puede identificar si es Linux, si es Unix, si es Windows, si es macOS. Aquí se está poniendo al principio porque se acostumbraba a colocar en el primer sector del disco duro el cargador, la parte Master Boot Record o el boot del sistema operativo. Sin embargo, por múltiples vulnerabilidades, es decir, muchos virus o atacantes sabían que allí estaba el boot. Si lo eliminaban, guardaban algo diferente en el primer sector del disco, habían matado todo el disco duro. No se podía tener acceso a nada. Los sistemas de archivos actuales guardan el boot en cualquier lugar aleatorio del disco. Y para un atacante o un virus ya es más complicado encontrarlo. Pero por fines prácticos y didácticos, vamos a suponer que está al principio del disco. ¿Está bien? Como para poder mostrarlo. Este programa cargador, en el caso de Windows se llama NTLoader, cargador de New Technology. En el caso de Linux se llama, existen varios. Hay uno que entra un concepto que se llama Bootstrap. Si traducimos literalmente Bootstrap, vendría a ser como los hilos, los cordones de una bota. ¿Y de dónde viene el término Bootstrap? O sea, ¿por qué un sistema operativo necesita hacer un Bootstrap? Bootstrap tendría una analogía con el principio de la palanca. ¿Alguien me puede decir para qué sirve una palanca? ¿Nunca han usado una palanca? O sea, una palanca real Sí, una palanca real. para accionar algún mecanismo. No es un switch, una palanca. Apalancar. ¿Para levantar algo? ¿Ok? Para ejercer la menor fuerza posible, pero iniciar una acción de una fuerza mayor. O sea, la palanca les permite, con poco trabajo, realizar una gran tarea. Eso es la palanca, como tal. Si nunca han usado, o cuando vayan a usar, se van a dar cuenta que con poca fuerza ejecutan una fuerza mayor. Entonces, en los sistemas operativos Bootstrap, viene de una leyenda europea, que tiene que ver con alguien que podía salir de un hueco jalándose de los pelos, o jalándose de las agujetas, de los cordones de su bota. Entonces, ¿qué significa Bootstrap? Que con una tarea pequeña, que es el cargador del sistema operativo, podemos cargar un gran sistema operativo. Ese NTLoader, el hilo o el group, en el caso de Windows o Linux respectivamente, están haciendo una pequeñita tarea y va a cargar todo un sistema operativo grande. A eso se refiere. Este programa está almacenado en esta zona, como les decía, ¿no? Y en un tamaño prefijo. Normalmente incluye una contraseña que no tiene que colocarle el usuario o una palabra mágica. Se identifica como boot. Es parte del sistema operativo. Entonces, esta partecita pequeña es el arranque ROM. ¿Cómo arranca el hardware? Cuando se arranca la computadora, se enciende, presiona el botón, o cuando se presiona el botón de reset, se genera una señal eléctrica que va a guardar valores predefinidos en los registros del procesador. ¿Se acuerdan que el procesador tenía una serie de registros adicionales cuando era modo privilegiado? Entonces, en esos lugares va a guardar ciertos valores. Esta señal carga en el contador del programa la dirección del comienzo del iniciador ROM, el que está arriba. Entonces, sabe dónde tiene que empezar a leer cosas. No va a buscar en RAM, va a buscar en ROM con esa dirección y va a ejecutar línea por línea lo que está en ese pequeño programa iniciador. Entonces, el computador, el procesador, va a ir ejecutando las líneas de ese pequeño programa que está. Normalmente, ahora, el reset pone el procesador en modo privilegiado. Entonces, se puede utilizar directamente todo el conjunto de instrucciones máquina, el ISA, ¿se acuerdan? En modo real. Es decir, no necesitamos utilizar un manejador de memoria virtual.
y las interrupciones se cortan. Si presionamos teclado o algo, se corta. En la parte de BIOS me puede hacer caso, puedo presionar la tecla suprimir o F10 o F1 y va a entrar al BIOS, a la configuración. Pero cuando empieza a arrancar la computadora, inhibe todas las interrupciones. Entonces no importa que esté presionando el teclado, el ratón mueva, lo que yo quiera hacer, no me va a hacer caso. Va a ejecutar ese iniciador de boot. El iniciador ROM ejecuta las tres siguientes funciones. Primero, comprueba el sistema. Eso es el BIOS, el self-test, como les decía. También se llama POST, Power on Self-Test. De ahí viene POST. Entonces, está detectando las características. Cuánto de RAM tiene, qué periféricos tiene y si están bien. Hace un chequeo de la memoria y sabe si puede guardar o no guardar cosas. Si hay un error en la memoria, se ha dañado la memoria, empieza a pitear y no pasa de ahí. Y sale un errorcito con un código. Una vez que pasa esta comprobación, entra en la fase de lectura y almacenamiento de memoria, donde va a cargar esa pequeña parte del boot. Este programa iniciador ROM tiene en el caso de Linux se va a dar cuenta que se crea un directorio llamado proc de proceso, un directorio no visible para el usuario normal. Pero se van a dar cuenta que muchas de las cosas que vamos a analizar en el caso del sistema operativo Linux, como cuántos procesos se han ejecutado, qué recursos hay, cuánto de memoria, están dentro de ese directorio, que no se borra. Sirve para arrancar el sistema operativo y ahí va guardando sus estadísticas, y que no es visible directamente. Entonces, el iniciador ROM obviamente es independiente del sistema operativo. Tiene que cumplir ciertas tareas para arrancar un sistema operativo. No es propio del sistema operativo. El control del programa boot va a apuntar a la dirección de memoria en lo que se ha almacenado y va a seguirse ejecutando en modo privilegiado. ¿Está bien? ¿Cuándo empieza el sistema operativo a arrancar? Hasta el momento no hemos arrancado el sistema operativo, no hemos arrancado la máquina y el pequeño programa que va a permitirnos arrancar el sistema operativo. El programa boot tiene una misión. Tiene que llevarla a la RAM el arranque del sistema operativo. Entonces, el kernel del sistema operativo recién se va a cargar en esta etapa. Va a comprobar el sistema, una vez que el hardware funciona bien, el iniciador ROM funciona bien, y se comprueba el sistema de archivos. Es decir, en esta parte puede salir, si hemos apagado mal la máquina, va a salir, el sistema de archivos está inconsistente y debe revisarse. Y va a empezar a hacer una serie de tareas. Y va a tardar mucho más de lo normal, porque hemos apagado mal la máquina. Esta operación va a revisar directorios, archivos, y va a tardar. ¿Bien? Tiene que apagarse bien la máquina para que esto no ocurra. Si ha habido un corte, va a tardar la siguiente carga. Se carga en memoria principal la parte del sistema operativo que tiene que estar residente. Significa normalmente el kernel, el núcleo. Se establecen estructuras de información propia, las tablas de interrupciones, tablas de procesos, tablas de memoria, de entrada y salida. O sea, se va creando todo el esquema que el sistema operativo le va a permitir funcionar. Se crean memoria virtual, se habilitan las interrupciones. En este punto recién se habilitan las interrupciones. Entonces, si presionamos F8, por ejemplo, cuando Windows está arrancando, ya nos permite entrar en modo a prueba de fallos, en modo consola, etc. Entonces, a este lugar, en este momento, ya nos permite hacer eso. Se crea un proceso de inicio o login para que podamos introducir el usuario, la contraseña y podamos. Se llama este proceso en Unix, es el primer proceso, el proceso padre de todo. Vendría a ser el primer proceso que se crea. Si vemos la teoría creacionista, vendría a ser Adán. En el caso de Windows se llama System. En el caso de Unix se llama Init. Y tiene el primer número de proceso. Entonces vamos a explicar un poco más sobre esto. Ya nos hemos quedado la hora. El día de mañana a las 10:15. ¿No? Mañana. Vamos a arrancar a las 14:15 con un repaso de esto y explicar.
Inge, La grabación. Inge, Dime.